Titicaca. De allí llegan todos los días a Puno numerosos peruanos de muy bajos recursos que han viajado para operarse de la vista o recibir otras atenciones médicas. Cuba aporta a los médicos, Venezuela la financiación y Bolivia la organización y los locales. Al ser simpatizantes del convenio ALBA, somos también personas que revitalizamos la filosofía andina, entendiendo que el convenio ALBA está fundado en base a los valores andinos de la complementariedad, de la solidaridad y la reciprocidad, lo que antes nuestra civilización quechua y aymara indicaba como el Aini, la Minca y la Mita. Las Casas del Alba han reforzado el apoyo popular al proyecto bolivariano, pero el gobierno del Perú considera que esta iniciativa se nutre de un proyecto que ya ha fracasado. Bolivia es un buen ejemplo, un buen espejo donde uno se puede mirar y decir, esto está para mejor. Yo quiero mucho a Bolivia, pero Bolivia está al borde de una división. Bolivia es un país que no recibe un cristo de inversión extranjera. Y los propios empresarios bolivianos nacionales se están pasando al Perú a invertir porque en su país no pueden. Venezuela, donde tienen que hacer cola para comprar un kilo de arroz, en ese espejo me voy a mirar, donde tienen una inflación de 25%, mientras en el Perú es 4%, no obstante el petróleo. Ese es el ejemplo. Entonces yo creo que el peruano es más inteligente. Entendemos que existe una campaña mediática en contra de lo que significa nuestra acción social y humanitaria desde las Casas del Alba. Tenemos entendido de que no solo es el gobierno peruano el que está interesado en que las Casas del Alba desaparezcan en el Perú. Vemos ahí alguna injerencia ya de otros países extranjeros. El Congreso peruano ha creado una comisión de investigación para determinar la actividad de las Casas del Alba y verificar si existen lazos ocultos con grupos armados y organizaciones terroristas que parecían extinguidas. De momento no han encontrado pruebas. Definitivamente no tenemos absolutamente nada que ver con ningún grupo subversivo o armado dentro de América Latina. Nosotros creemos que estamos viviendo en el Perú una etapa de oscurantismo político, ¿no? Que se denomina, que quiere decir que se persigue al que piensa diferente. Antes a eso los llamaban comunistas, pero como ya ahora el mundo es unipolar y ya terminó la Guerra Fría, ahora acá en el Perú ya no les van a llamar comunistas, sino les van a llamar chavistas. La lucha armada, el terrorismo, es un asunto muy sensible en este país. Ayacucho fue la región más castigada. Los familiares de muertos y desaparecidos han levantado este museo de la memoria con el que quieren seguir reclamando reparación y justicia. Estamos exigiendo, vamos a presentarnos papel, ya hemos presentado, pero no hacen caso. Pero vamos a salir con marcha, aunque matan, aunque cualquier cosa hacen, sí vamos a ir a Lima, señor. Nosotros tomamos muy en serio sus recomendaciones y sugerencias. Y acá en mi despacho se creó la oficina para poner en un padrón a todas las familias de las personas afectadas. La pesadilla se inició precisamente en los años del anterior mandato de Alan García, en la segunda mitad de los 80, pero tuvo su periodo álgido más tarde, en los 90, durante la presidencia de Fujimori. El desafío terrorista que planteó al Estado el grupo maoísta Sendero Luminoso y la represión y la guerra sucia que ejercieron las fuerzas de seguridad por el beneplácito del gobierno causaron 69.000 muertos. La tragedia no está olvidada. Madres, esposas, hermanas de las víctimas se sienten desatendidas por el actual gobierno. En su gobierno de Alan García ha hecho estas cosas en 85, ha comenzado y de ahí ha terminado su cargo, ha salido y ahora también otra vuelta ha regresado al presidente, pero actualmente a nosotros nada nos importa, no nos recuerda nada. Personalmente hemos ido con Alan García a repartir estas bonificaciones a las gentes.
Bueno, si se han quejado puede haber una desinformación, pero estaré yo listo a recibirlos cuando sea necesario. El fantasma de la guerra sucia se pasea de nuevo estos meses por la actualidad peruana, debido a la vista oral del juicio que se sigue contra el expresidente Fujimori por su responsabilidad en actividades antiterroristas ilegales y encubiertas. Para el gobierno este proceso puede tener una repercusión ambivalente, porque si bien el APRA, el partido de Alan García, fue un enemigo acérrimo del fujimorismo, lo cierto es que durante el primer gobierno de Alan García también se cometieron actuaciones muy polémicas en la persecución de los terroristas. Esta es la primera vez que se juzga a un presidente de la República por un hecho tan grave como el terrorismo de Estado y por violaciones a los derechos humanos. Si esto queda fijo en un proceso judicial sentenciado, no va a faltar quienes digan: revisemos entonces, ya que estos delitos son imprescriptibles, lo que ocurrió en el pasado. Y en el pasado esto alcanza al primer gobierno de Alan García. Ayacucho significa rincón de los muertos en la lengua quechua. Pero los muertos no son solo un recuerdo en esta ciudad atormentada que vio correr tanta sangre en los años 80 y 90. El pasado febrero, una manifestación de pequeños agricultores contra unos proyectos de ley que ellos interpretaban como un intento de privatización de tierras comunales y un nuevo régimen de reparto de las aguas, acabó con 2 campesinos muertos. A los campesinos, a los regantes, nos quieren marginar ya de los derechos, de los recursos naturales que nosotros tenemos. Lo que pasa es que es el engaño permanente, ¿no? Nadie ha planteado privatizar áreas comunales, nadie. ¿De dónde sacan eso? Pero engañan a la gente diciéndole. Engañan a la gente diciéndole eso. Entonces, es obvio, la gente reacciona. Oye, me van a privatizar mi... En Suso, la pequeña aldea donde vivían las víctimas, se respira un clima de tragedia y desesperación. Este caso se ha convertido en un factor de desgaste para Alan García, porque la Fiscalía, en un informe preliminar, ha observado indicios de comportamiento criminal en la actuación de uno de los policías. El fiscal se ha pronunciado y ha dicho que efectivamente con bastantes pruebas, como por ejemplo su propia declaración, que el que ha cometido este delito de asesinato es el señor policía, claro, suboficial de la Policía Nacional del Perú, Carlos Alberto Rodríguez Huamaní. Una abogada de una ONG le explica a los familiares de los fallecidos detalles y trámites del proceso. El resto de la aldea al principio escucha con escepticismo y amargura. Luego se desata la indignación y la rabia contenidas. Por esa razón hemos salido de marcha para Ayacucho a reclamar nuestros derechos de nuestra agua, de nuestra tierra, para que no nos contamine y tampoco para que no nos vende nuestro agua. Acá nosotros somos gente humilde, pobre. El abandono durante décadas, la precariedad de la vida, el sentimiento de que la prosperidad nunca les llegará, ha impregnado la vida de estas comunidades campesinas de un grave fatalismo. Los familiares de las víctimas, sus amigos, se consumen en la resignación y la amargura. Según qué versiones, estas personas se han hartado de vivir marginadas y se han lanzado a la calle, o pueden estar manipuladas. En Ayacucho, estos grupos, hay grupos extremistas muy fuertes, ¿no? Sí, los hay. Algunos exsenderistas, otros de otros grupos menores. Entonces hay grupos radicales, ¿no? Que nunca ganan una elección, pero que condicionan a quien gana la elección. El presidente regional de Ayacucho es una persona correctísima, con un pensamiento moderno, que cree en la posibilidad de llevar adelante el desarrollo de Ayacucho. Pero estos grupos radicales presionan y no faltan nunca algún elemento como para llevar adelante esto, inclusive mentiras abiertas. Al otro